tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Algoritmo de la Fe. Este esfuerzo de la Diócesis de Aguascalientes por convertirse en un espacio de encuentro entre la Iglesia y los diferentes actores políticos y sociales de Aguascalientes. En esta ocasión nos complace tener como invitada a Berenice Ruiz Sánchez, dirigente sindical de la CATEM. Bienvenida, Berenice. Muchas gracias por la invitación. Y al Padre Jorge Humberto, párroco de la Santísima Trinidad. Sí, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de este programa. Para quien no lo sepa, Berenice Ruiz Sánchez destaca porque es la líder sindical mujer y más joven de América Latina. Tiene bajo su cargo, bajo su cuidado, uno de los sindicatos más grandes de Aguascalientes, más de 20,000 trabajadores. Es muy poco tiempo el que ha tenido CATEM en Aguascalientes y ha enfrentado muchísimos obstáculos para representar a los trabajadores, sobre todo de Nissan y de la industria manufacturera automotriz que distingue a Aguascalientes. Quisiera que nos dieras una breve introducción. ¿Cómo personalmente enfrentas esos obstáculos de un liderazgo femenino en un sector tan difícil, tan masculino? ¿Cómo ha sido este encuentro, esta llegada a representar a más de 20,000 trabajadores? Pues principalmente agradecer la confianza que depositó en una servidora el diputado Pedro Aces, donde lo que me dice es, necesitas escuchar a los trabajadores, necesitas meterte hasta el fondo para saber cuáles son las necesidades principales en temas laborales. Y claro, uno enfrenta muchísimos retos, muchísimas dificultades desde la edad, aunque parezca que no, porque pues están acostumbrados a conocer líderes sindicales de 50 años para arriba. Eso es una realidad. Cuando escuchan líder sindical, lo que piensan es un señor, yo creo que está con una guayabera y con 2 personas que lo acompañen y que lo cuiden, ¿no? No sé de qué, pero así es como uno se imagina un líder sindical. Y de repente llega una mujer que incluso hay quien me dijo, esta mujer ni siquiera había nacido cuando la planta ya estaba en Aguascalientes. Sí, en efecto, yo no había nacido cuando la planta Nissan ya estaba aquí, pero existen los cisnes negros y ese libro incluso es muy interesante, porque no los vemos venir, pero sabemos que existen. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? La realidad es que enfrentarnos a retos desde ser mujer, desde ser sindicalista en un ámbito distinto, de no venir de ninguna confederación, sino de nacer desde CATEM, de ofrecer lo que es un sindicalismo moderno, un sindicalismo vertical, que está de mano y de frente con los colaboradores, de escucharlos, de no prometer espejitos, sino de trabajar sobre lo que las reformas laborales indican, desde trabajar desde una perspectiva también de cuidar las fuentes de empleo, porque no nada más es meternos en una dinámica de yo te ofrezco, yo te digo y yo te doy con tal de ganar un contrato colectivo, sin tener el conocimiento de saber la responsabilidad que implica una buena o una mala negociación. Porque estamos hablando de que es el ingreso de una familia, estamos hablando de que desde ahí es el tener claro la mejoría o tener una mejor calidad de vida, no solamente para la persona, sino para su esposa, para sus hijos, y eso es una gran responsabilidad. No podemos jugar a ser líderes. Creo que yo siempre les he dicho, desde niña yo soñaba con ser doctora, astronauta, hasta bombera, pero nadie sueña con ser líder sindical. Y cuando te metes en estos temas, yo de profesión soy abogada, y cuando te das cuenta que el tema laboral colectivo está verdaderamente olvidado, pues genera un reto personal. Y hoy por hoy lo único que les puedo decir es que por las calles caminamos sin que nos cuide nadie, nos cuide el de arriba, que no necesitamos más. Y con esa bendición caminamos y caminamos las líneas de producción y caminamos también con los mismos empresarios, y lo que les damos es claridad y certidumbre de lo que nosotros hacemos. Los retos más difíciles, ser mujer, sí, en un ámbito totalmente masculinizado, pero tampoco estaba siendo exclusivo ya para los hombres. Y eso habla desde los porcentajes que tenemos en plantas. Arrancamos plantas con menos del 2% de mujeres y hoy ya tenemos plantas hasta con más del 10% de mujeres en las líneas. ¿Cómo se adquiere? Sí quisiera pasar a la representación, pero me interesa mucho el caso personal y creo que nos puede decir mucho de cómo funciona el sindicalismo en México, porque estamos hablando de equidad, roles de género y cómo se adquiere una autoridad moral. Ponía la representación de quienes han sido o quienes reconocemos a los líderes sindicales, ¿no? Fidel Velázquez, los más viejos, claro. Gente, Pascoe, en fin. Tenemos la idea de que hay un sindicalismo viejo, masculino, sentado atrás de un escritorio y que se parece más a los privilegiados que a los trabajadores. ¿De dónde sale? De la represión, precisamente, de que cuando generaban esos cotos de poder,
había siempre un rechazo hacia el tema de las mujeres, porque las mujeres no podíamos entrar en una mesa de diálogo donde se tomaran decisiones. Probablemente éramos las que hacíamos las actas, éramos las que anotábamos el dictado, pero no tomábamos decisiones. Y la realidad es que no te limito en lo absoluto ser mujer para tener un tipo de razonamiento, para tener un tipo de diálogo, de concertación, de buena negociación, y hoy por hoy está más que dado a conocer. Tenemos presidenta, tenemos ministras, tenemos juezas, tenemos de todo lo que nos podamos imaginar en el ámbito de las mujeres. ¿Cómo es que se da aquí? Difícil, y difícil también en el sentido porque los sectores y los rangos de edades en las plantas, muchos me dicen, es que puedo ser tu papá. Y de repente romper con ese tema generacional de cómo es que alguien que puede ser mi hija va a arreglar algo que no han arreglado en 40 años, es difícil romper esos paradigmas, ¿eh? Es muy difícil. ¿Y esta de dónde sabe o cómo lo hace? Entonces diría José, juntamos juventud con experiencia, y entonces escuchamos a quienes conocen todo el tema, tanto automotriz como laboral, y nos actualizamos. Creo que ahorita el que no evoluciona se va a extinguir. Y todas las reformas que se han venido dando, lo único que te da es que el que no estudia, el que no se prepara, no puede tener niveles de negociación. Y en las plantas pues encontramos gente que sí, son directivos que ya tienen muchos años, pero quienes están en todo el tema jurídico, en todo el tema operativo, pues son jóvenes, son de la misma generación y hablamos el mismo idioma. Creo que por ahí va el tema. Padre, la Iglesia siempre ha defendido que el trabajo es un derecho y un deber que dignifica a la persona. ¿Cómo ve la Iglesia en Aguascalientes el papel de los sindicatos en la construcción del bien común? Pues a finales del siglo XIX, los sindicatos, muchos de ellos nacen por inspiración de la Iglesia, o sea, siempre se han promovido, siempre se han impulsado, claro, defendiendo por la dignidad de la persona, el que tengan esa posibilidad de dar una vida digna también a quienes dependen de los trabajadores, sea el hombre o la mujer. No podemos olvidar que en ese siglo también, así como ahora se está repitiendo el esquema, hombre y mujer trabajaban, los papás salían a trabajar, entonces, pero también eran jornadas inhumanas, ¿no? Entonces de ahí que se impulse la creación de sindicatos para proteger los derechos de los trabajadores y darles una vida digna y que les permita crecer humana, espiritual y también moralmente, y que esto además se transmita a los hijos, ¿sí? Que son las generaciones que van siguiendo. Entonces la Iglesia siempre ha impulsado la creación de sindicatos, pero que estos sindicatos de verdad representen a los trabajadores, representen los intereses de la mayoría, de todos, y que se basen en la dignidad de la persona. ¿Cómo estrechar la colaboración? Hemos hablado en este programa en muchas ocasiones sobre las dificultades para entender o interpretar lo que significa el Estado laico, ¿no? Es muy sencillo separar a la Iglesia del Estado, y cómo la Iglesia podría estar de la mano con una organización sindical. Ajá. Bueno, sin que le digan que se está metiendo en el ámbito político. Sí, bueno, cada miembro de la Iglesia tiene su papel muy propio, ¿no? Entonces, la jerarquía tiene como papel iluminar, guiar, orientar. Pero quienes llevan a cabo todas esas orientaciones, directrices, son los laicos. Nuestros laicos, que son parte de la Iglesia y que a ellos les toca, como dice varias de las encíclicas sociales, animar la realidad social. Entonces los laicos son los que llevan a la práctica lo que es la doctrina de la Iglesia, y de esa manera no hay choque. O sea, la jerarquía como tal tiene su papel muy claro, muy propio, y el obispo, los sacerdotes, las religiosas, no vamos a entrar a las plantas, ¿verdad?, de automotrices o de computadoras a decir, miren, vamos a rezar y vamos, no, eso no nos toca. Entonces nuestros laicos tienen que impregnar con los valores cristianos esos ambientes. Déjenme poner un ejemplo de los dos, me gustaría que lo comentaran. Sí. En toda fábrica, en todo lugar de trabajo. Si en una calle tú no quieres que la gente tire basura, pinta una Virgen de Guadalupe. En todo lugar de trabajo te obligan, te piden, te exigen, y si no lo montan ellos con una imagen religiosa regularmente de la Virgen de Guadalupe. Ahí no están ni los dirigentes ni los sacerdotes. ¿Cómo acompañar? Aguascalientes es el 80% de la población se declara católica, incluso los que pudieran decir que no son católicos, México es guadalupano. Claro. ¿Cómo acompañar esa expresión de la fe? Pues, curiosamente, el diciembre pasado
se dio una manita de gato, por llamarle así, a todas las virgencitas que tenemos en las líneas de producción. Y es algo tan bonito, fue una dinámica que cuando yo pasaba por las líneas decía, bueno, es que esas florecitas ya están muy sucias, es que las lucecitas ya no prenden. Y es padrísimo ver cómo cuando la gente llega a su línea de producción, pasa, checa, toca los piecitos de la Virgen, se persina y dice, madre mía, acompáñame todo el día. O sea, de verdad, todos los días es un peregrinar enfrente de su Virgen, todos los días. Y cuando les propuse, oigan, vamos a renovar a las vírgenes, todo el mundo andamos celebrando, andamos comiendo tamales y las pobres vírgenes empolvadas. Bueno, fue una dinámica padrísima, hasta pareció como un concurso de a ver quién le pone lambrín, a ver quién le pone florecitas, a ver quién le... Y es algo que uno se da cuenta que sí recarga su fe ahí, que sí hay algo que nos mantiene en la tierra, que le pedimos, Madre, por favor acompáñanos el día de hoy. Si yo estoy en la línea de producción, cuida a los que se quedan afuera. Y siempre habrá quienes se digan católicos o no muy católicos, pero cuando tenemos el problema más mínimo, lo primero que decimos es Diosito, ayúdanos. O sea, el primero que bajamos es a la corte celestial. Aunque no asistan a misa, aunque no vayan a muchos lados, a veces por la falta de tiempo, porque terminan muy cansados, porque las jornadas laborales son extenuantes. Pero sí, la verdad es que seguimos siendo muy católicos, muy guadalupanos, y lo invitamos, Padre, el día que usted me diga si hacemos un recorrido, le ponemos botas de seguridad, y no sabe con qué gusto lo van a recibir, porque siempre tener a alguien muy cercano a la iglesia en las líneas de producción, los colaboradores se inspiran, se sienten tranquilos. Tuvimos la bendición de la NP300 y la Frontier, que se arrancó la línea y fue el señor obispo. No sabe la algarabía que hubo, la gente súper contenta, con todo y lo cansado, sí que era cambio de turno, ahí estuvieron esperando que les cayera una gotita de agua bendita. Entonces la verdad es que sí se vive la fe en las plantas de producción. Sí, yo ya tuve la experiencia de ir alguna vez con nuestro obispo anterior, don José María de la Torre, a la planta, a la 1 de Nissan. Y sí fue una experiencia muy bonita, y sí, la verdad que la gente se animaba a vernos por ahí. Y bueno, por ejemplo, la presencia de la imagen de la Virgen de Guadalupe, vamos a lo que ya señalaba anteriormente, ¿no? ¿Quiénes las colocaron? Los laicos, quienes trabajan ahí. Entonces ahí ellos manifiestan su fe, que es precisamente lo que a ellos les corresponde, ¿no? Sus ambientes de trabajo, de familia, de descanso, impregnarlos de los valores cristianos. Entonces, el colocar una imagen en ese espacio donde pasan gran parte de su vida y de su día, pues es importante, ¿no? Y persignarse, santiguarse frente a la Virgen de Guadalupe. Un momento muy especial que tenemos cada año, pues es en torno al 12 de diciembre, donde varias de las empresas en todo el estado celebran la Virgen de Guadalupe con una misa. Entonces, pues no nos damos abasto los padres para ir a todas las empresas. Es un momento especial que además hay el permiso, también hay que aclararlo, ¿verdad? Hay el permiso de parte del obispo de aquí de la diócesis para poder entrar a esos espacios, porque de ordinario no se puede celebrar la misa en una empresa, en una planta. Entonces ahí sí. ¿Por qué? Pues por la manifestación de la fe hacia la Virgen de Guadalupe. Y ese día pues tiene prácticamente todo el trabajo en las plantas. Padre, señala, y quiero un poquito ahondar sobre esto, señala que quienes colocan las imágenes a las vírgenes son los laicos. Sí. ¿Cómo explicaría el fenómeno? ¿Por qué me llevo yo a mi virgencita a mi lugar de trabajo? ¿Por qué acudo a misa los domingos o cuando hay una celebración? Señalamos que las parroquias son el núcleo esencial en Aguascalientes de la comunidad. ¿Por qué nos llevamos una imagen y la colocamos en nuestro lugar de trabajo? Porque es sentir la protección. En este caso, a través de la Virgen María, la protección divina. ¿Sí? Ella no es Dios, pero es un intermediario muy importante ante Dios. Y México somos guadalupanos, ¿verdad? Como también ya señalaban, incluso gente que ya no es católica, sin embargo se declaran guadalupanos, o sea, creen en ella y a través de ella sienten la protección de parte de Dios. Entonces, todos los ámbitos de mi vida los quiero tener así bajo la mirada de Dios y bajo la mirada materna de Guadalupe. Entonces, voy a llevar una imagen a mi trabajo para que también mi trabajo esté protegido por ella, ¿sí? Y esté bajo su mirada. Gracias. Comentábamos sobre el Estado laico. Es una pregunta más bien para la gente política, pero ¿cómo te conflictúan? ¿Cómo vives tus convicciones personales? No te pregunté si eres católica, pero sí. ¿Cómo las vives?
Pues yo en el creo que ámbito sindical? pues yo creo que las mismas convicciones personales es como esa brújula de vida. Si yo no pudiera tener respeto hacia mi familia, si yo no pudiera tener esa lealtad hacia mis convicciones, no pudiera yo tener el trabajo que hoy represento. Entonces, las mismas convicciones y lo mismo que yo le doy de los principales valores a mis hijos son los que tengo que representar para que genere esa congruencia y esa coherencia. No puedo yo ser líder sindical pensando en fregar a los trabajadores, porque el día que mis hijos estén en una fábrica, el día que mis hijos estén en una empresa, yo quisiera que los trataran con la misma dignidad que a mí me gusta trabajar y respetar a cada uno de los colaboradores. Creo que principalmente esa fue la razón del por qué asumí un liderazgo tanto sindical como laboral, porque yo me rijo por el tema de no injusticias, el tema de que se cumpla lo que marca la ley. No vamos a pedir nunca locuras, no se nos van a ocurrir cosas nada más como por sobresalir. Vamos a hacer por lo menos lo que el colaborador necesita y garantizar lo mínimo que él necesita. Y eso es lo que sucede en casa. En casa tiene que suceder exactamente lo mismo. Los niños deben de caminar con valores, deben de caminar con respeto, deben de crecer con una convicción de no ser el típico mexicano que friega al otro mexicano. Al contrario, tenemos que caminar en un trabajo en equipo. Y en la casa, si yo cocino, uno lava los platos y el otro pone la mesa. Es exactamente lo mismo que se tiene que replicar en el tema tanto laboral como sindical. Entonces, mis convicciones son la brújula que hoy tengo para trabajar en el tema laboral. ¿Te ayudaron para que llegara a CATEM y represente hoy a más de 20,000 trabajadores? Ojalá nos hubieran ayudado. La verdad hubiera sido un poco más facilito. No, pero digo, te ayudaron, pero qué bueno que lo digas. No, tus convicciones personales, claro, la identificación con los trabajadores. Totalmente. Creo que esa era la parte que le tenía yo que meter menos corazón y más cabeza, pero esa fue la clave. Escuchar a los colaboradores, saber que hay plantas donde les quitan las puertas a los baños, saber que donde hay lugares que no les pagan el tiempo extra de manera correcta, saber que les quitan las vacaciones o se las condicionan para que puedan tener una categoría, escuchar que existen todavía diferenciaciones entre los salarios, si son hombres o son mujeres, o si le dan una categoría o no, o si les entregan algún beneficio solamente pues porque llevan la coca o porque llevan algún incentivo, porque es mi compadre. Esa parte fue la que me movió totalmente. Al ser madre de 3 hijos, pues no me gustaría dejar, por lo menos en el estado donde yo estoy, ese piso tan disparejo, que saber que se está sembrando algo que en algún momento se tendrá que replicar, que en cada una de las plantas los colaboradores sabrán a qué tienen derecho, cómo se tiene que pedir y cuáles son los alcances. Pero todo tiene que ser en un ganar-ganar, no nada más se trata de pedir, es lo que yo les digo, a ver, cuando cambiamos de sindicato no somos los inmaculados que vamos a llegar a cambiar todo. Hay que hacerlo con conciencia, porque tenemos que cuidar el centro de trabajo. No podemos reventar las líneas de producción, no podemos acabarnos el centro de trabajo, que es la fuente de nuestros ingresos. Pero entonces hay que hacer ese puente que teje una comunicación tanto asertiva como certera con las empresas. Decirle, a ver, señores, no podemos tener a la gente con zapatos que los lastiman. No podemos tener a la gente sin una comida de calidad. Eso es lo único que hacemos. Escuchar lo que el colaborador necesita y ser ese puente, ser esa voz, que en lugar de que escuchen a 10,000, a 15,000, escuchen la voz de una persona con los elementos necesarios y con el conocimiento suficiente para generar una buena negociación. Creo que ese ha sido principalmente esa clave. En este tema, Padre Humberto, la doctrina social de la Iglesia defiende el salario justo y la dignidad laboral. ¿Cuál sería la evaluación que hace la Iglesia de Aguascalientes sobre la experiencia de la representación sindical? Aquí en nuestro contexto de Aguascalientes, pues creo que nos falta mucho todavía por trabajar. Yo lo que percibo en mi parroquia, por ejemplo, ¿verdad? Yo estoy a cargo de los 2 fraccionamientos Morelos, que antes se llamaban Ciudad Satélite Morelos. Pues en gran porcentaje la gente son obreros. Sí, entonces vemos, ¿verdad?, que pues todavía falta mucho por trabajar en ese sentido. Todavía estamos muy cortitos en cuanto a un salario digno. Se nos decía cómo lo podemos comparar con otras ciudades, con otros estados y pues cómo estamos, ¿no?, como estado de Aguascalientes, sí. Y nos falta mucho. Sí. Como también sigue siendo insuficiente ese salario para dar una vida más digna y quizá hasta confortable para quien trabaja y para los que dependen de él. ¿Sí? Entonces a veces
Esto lleva a que la persona tenga que tener 2 trabajos o 3, o que tengan que trabajar la esposa y que tengan que trabajar los hijos, o que pues entren todos, ¿verdad?, en el ámbito laboral para poder salir adelante con todos los compromisos que conllevan el día a día: pagar renta, comprar comida, o estar pagando una casa que se logró con muchos esfuerzos y sacrificios por la familia. Entonces creo que a nivel de lo que corresponde a nuestra diócesis todavía hay mucho que trabajar. Le preguntaba qué podría hacer o qué le exigía a la representación sindical. En otros episodios hemos hablado de una de las fallas que hay en Aguascalientes, es la falta de comunicación entre los hijos adolescentes sobre todo, y las madres, y nos señalaban algunas autoridades que era por la falta de tiempo, porque tienen que trabajar el papá y la mamá, y que en su momento la diócesis y los padres podrían intervenir y al detectar el problema decir: tú necesitas ayuda psicológica, tú necesitas este tipo de ayuda, te pueden causar este organismo. ¿Qué puede hacer en la defensa de la dignidad laboral, ¿no?, en la defensa de un salario justo? ¿Qué pueden hacer los padres o en su parroquia para que se acerquen a sus representantes sindicales? Bueno, lo que también decíamos hace rato, ¿no? Tienen que hacer valer sus derechos como laicos. O sea, es hacer presente los valores de la doctrina social de la Iglesia a través de nuestros laicos, en este caso los obreros, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a exigir? Bueno, pues primero tenemos que educarlos en esos valores. Es donde entramos nosotros como jerarquía. Pero también nos encontramos con otra limitante, ¿no? El tiempo. ¿En qué momento los vamos a educar? ¿En qué momento los vamos a instruir? Cuando a veces las personas no tienen ni la oportunidad de ir a misa los domingos. En los domingos, en la homilía, es donde también transmitimos estos valores y tiene el alcance de los ámbitos sociales. Entonces ahí es donde se debería de nutrir nuestra gente, ¿verdad?, con la doctrina de la Iglesia, para después ir y pedir y decir: a ver, esto es lo que nos corresponde, esto es lo que nos merecemos, esto es lo que tenemos que tener. No sé, ahorita nos comentaba, ¿no? A ver, mi espacio de trabajo, traigo botas que me calan, pues claro, no voy a rendir. Entonces, y esto va desde lo más básico de la dignidad humana: un clima agradable, ¿no? Sí. Pues nos está a lo mejor abrazando el calor y pues no voy a rendir igual. Bueno, pues yo tengo el derecho de exigir que mi espacio y mi ambiente de trabajo sea digno para yo entonces rendir lo que me está pidiendo mi patrón, ¿sí? Y además, no nada más cumplir con una meta, sino que hacerlo con calidad. Es correcto. ¿Sí? Los benedictinos dicen que el trabajo es oración. Sí. ¿Cómo lo podemos convertir ese mensaje en una mejor lucha del trabajador por tener condiciones dignas, pero también por poner su parte? Sí. Eso es bien interesante, el ora et labora, ese es el lema de los benedictinos. Yo hay gente que se los he explicado, o sea, es una frase muy sencilla, pero con una sabiduría muy, muy profunda. Ora et labora, es orar y trabajar. Los benedictinos, en la regla de San Benito propuso dividir el día en 3 partes. Si tenemos 24 horas al día, divídanlo entre 3, nos sale 8, 8 y 8. ¿Sí? Entonces son 8 horas para orar, 8 horas para trabajar y 8 horas para descansar. ¿Sí? De ahí se inspira la jornada laboral de 8 horas que a la fecha se sigue manteniendo. ¿Sí? Pero que algo que ya los benedictinos propusieron desde el siglo V hasta después de Rerum Novarum y de las revoluciones industriales, pues se tomó conciencia y se aplicó, porque cuando sale el Rerum Novarum había jornadas laborales de 14, 16 horas ininterrumpidas para hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, por eso, basándose en este lema de San Benito, pues aquí se toma en cuenta la humanidad, la espiritualidad y el trabajo, que también santifica. En ese sentido, el trabajo se convierte en oración. Claro, ¿sí? Gracias. Nada más para que nuestra audiencia le quede claro, cuando dices la Rerum Novarum, ¿a qué te refieres? La Rerum Novarum es la encíclica que abre oficialmente lo que es el cuerpo de la doctrina social de la Iglesia. Rerum Novarum se promulga en 1891 por el Papa León XIII, ¿sí? Y aborda el tema social urgente de ese momento, que era la explotación laboral. ¿Sí? Estamos en plena segunda revolución industrial. Claro.
hay una transformación por completo. León XIV acaba de escribir una encíclica que se podría comparar con la Rerum Novarum porque habla de la inteligencia artificial y eso nos lleva, Berenice, a los enormes desafíos, pero quisiera que empezaras desde el principio. Salario, prestaciones, horario laboral, condiciones de trabajo. ¿Cuáles son los retos más importantes que enfrenta la representación sindical en Aguascalientes? Pues mira, la verdad es que a mí eso de dividir y hacer equipos no me gusta, no me considero ni chaira ni fifí, pero sí tengo que reconocer que ha habido una evolución en el salario mínimo, hemos crecido exponencialmente, pero yo soy muy creyente que el salario tiene que ser lo que menos nos tendría que interesar. Quiero explicar un poco. Claro, todo se basa en salarios mínimos, todo sí, tiene que estar muy fortalecido, pero nuestras prestaciones son las que nos tienen que salir adelante. Si nosotros nos vamos al puro salario mínimo, donde lo que tiene o es el objetivo, que se cubran todas las necesidades básicas, no lo cubre. Como lo dice el padre, todavía falta mucho por hacer en el tema de los salarios, pero para eso entramos los sindicatos, para eso entramos en decir, tenemos un bono para quien lo hace con calidad y lo hace de manera ordenada y cuida el centro de trabajo y asiste todos los días y asiste temprano y hace lo necesario para ganarse un extra en el reconocimiento que dan ese puntito más que le aporta a cada una de las empresas. Trabajamos en un contrato colectivo fuerte, porque tiene que ser salarios justos, trabajo digno, tiene que ser que nada tenga que ver con romper o estar en contra de lo que son por lo menos los derechos humanos básicos de cada uno de los colaboradores y trabajar en un contrato como tal donde mis bonos, mis prestaciones, lo que a mí me va a remunerar, mi aportación que hago yo en cada uno de los fondos de ahorro se me regrese con el mismo porcentaje, que mis vales de despensa estén fortalecidos, porque eso es lo que nos da de manera colateral el fortalecer un salario interno. Esa es la diferencia cuando tienes un sindicato pues verdaderamente fuerte que escucha al trabajador y que escucha las necesidades, porque a lo mejor nada más escuchamos por encimita, pero si no caminamos la línea, si no sabemos que en el lugar en donde está, como dice padre, es un calor incesante, podré yo tener el mejor salario, podré tener yo las mejores prestaciones, pero si donde yo trabajo es como vivir en un horno, pues no va a haber salario que a mí sienta que me lo retribuya. Entonces es donde entra el trabajo digno, es donde entran las condiciones laborales decentes, es donde entran muchos factores donde yo incluso le tengo cariño, amor y lealtad a una marca, a una empresa y me voy a convertir en ese colaborador fiel para estar ahí, porque cualquier empresa lo que más le puede pegar es la rotación de personal, porque le cuesta muchísimo enseñar que lleguen a tener una calidad y después se me va porque a lo mejor este hombre se me estaba muriendo de calor. Entonces ya le invertí y ya mandé a alguien preparado para otra planta. Entonces son costos que repercuten a nivel utilidades, a nivel salarial y en muchos temas. Pero creo que es un conjunto de muchos factores como tal. Un buen salario, un buen contrato, una condición digna, un trabajo y un ambiente laboral donde el colaborador le den ganas de ir a trabajar, que incluso lo vemos, ¿no? En un tema más claro, cuando un niño tiene un compañerito que lo molesta, ya no quiere ni siquiera ir a la escuela. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo tengo que hacer es el sustento de mi casa y en donde estoy no hay un buen ambiente laboral? Ya no quiero ni siquiera ir. Entonces no es algo ni saludable ni que aporte nada para los trabajadores. Creo que yo le apuesto mucho en las fábricas a lo que le llamamos salario emocional. El salario emocional no cuesta, pero nutre más que un salario económico. Porque yo no me imagino estar trabajando en una línea de producción teniendo un supervisor que me dice qué bonita estás, a qué hora sales y si pasó por ti. Un acoso tremendo donde dices ya me quiero ir de aquí. Y así me paguen las perlas de la Virgen. Yo no me quedo en un lugar donde no me sienta segura, donde no me sienta plena, donde no me sienta capaz de ser reconocida en lo que yo hago. Entonces creo que el salario emocional cuenta muchísimo para que el ambiente laboral siempre esté ad hoc a las necesidades, ¿no? Víctor, lo quiero hablar, pero eso del salario emocional, porque me parece que tiene que ver con el respeto de los derechos, pero marcaste una diferencia que me parece importante. Una cosa es el salario, que es el reconocimiento al trabajo que elaboras, otra el bono, que es el reconocimiento a tu esfuerzo, claro. Pero subrayaste las prestaciones como un reconocimiento de la dignidad del trabajador. ¿Cuál es la diferencia entre buscar un bono, que si yo fuera un trabajador diría, yo lo que quiero de mi sindicato es que me den más bonos, ¿no? Claro. Que me premien más? Te voy a platicar una prestación bien interesante, que esa la estamos aplicando ya casi en todos los contratos colectivos, que es la del retiro voluntario, padre. ¿Qué es?
¿De qué habla? Cuando uno entra a las plantas, y es bien curioso, muchos cuando se los digo asienten con la cabeza, pues yo nada más vengo unos 3 o 4 meses, después a lo mejor busco irme a Estados Unidos, después vemos qué hacemos o emprendemos algún negocio familiar. Y cuando menos voltean, ya tienen 20, 25, 30 años en la misma planta. Ya fueron papás, ya fueron abuelos, ya transcurrió toda su vida laboral en una misma planta. Pero antes de que nosotros entráramos, lo único que hacían era pues jubilarse, pensionarse o incluso renunciar y se iban. Salían con su mochilita, salían por la puerta de atrás y nadie en el mundo se enteraba que un número de nómina dejaba de existir. Nosotros humanizamos esos números de nómina. ¿Qué fue lo que hicimos? A los colaboradores les introdujimos en un contrato colectivo una prestación que se llama retiro voluntario. Y ese retiro voluntario garantiza los mínimos de ley, lo que les corresponden, sus irrenunciables, que son el aguinaldo, la prima vacacional, más los meses que les dan por lo que marca la Ley Federal del Trabajo, pero nosotros les dimos todavía un extra. Se les reconoce como si fuera una liquidación, donde el colaborador con tantos años que lleva en una planta, pues se puede ir con una buena liquidación, ahora sí para emprender lo que hace 30 años había pensado que podía hacer, pero no solamente eso, sino que los acompañamos en su última checada, les pedimos a toda su familia, que son los que pagaron los daños colaterales durante 30 años de que no estuvieran con ellos en la despedida de la novia, en el kinder, en la salida de la secundaria y en el nacimiento de sus nietos, en el nacimiento de sus hijos, porque ha sucedido que no pueden faltar a una línea y la esposa está teniendo a su hijo, pero no pueden faltar porque entonces pierden el bono, porque ya no cambian de categoría, entonces entran en una balanza donde dicen, ay, pues al niño lo voy a ver al rato, pero si pierdo esto, ya no voy a tener para los pañales, ¿no? Entonces, el dignificar que la gente salga por la puerta grande, por donde entró, creo que ese es el salario emocional, donde ellos orgullosamente se pongan una playera y digan, soy oficialmente retirado. Que vaya la esposa, los hijos y los nietos, con un ramo de flores, que nosotros les llevemos mariachis y que les toquemos las golondrinas, es impresionante cómo la gente sale llorando y con amor a una empresa y con amor a decir, y nos lo dicen, Beren, no nos equivocamos cuando cambiamos de sindicato, no nos equivocamos porque esto que es a lo mejor un momento pequeñito, se lo llevan diciendo la empresa, hoy tenemos a todos los directivos de pie aplaudiendo por los años que le regalamos a la línea de producción. Creo que eso es dignificar, reconocer y sobre todo darle la importancia a cada tornillo, a cada llanta, a cada cristal que se puso y que hoy están rodando en las calles y que nadie sabe ni quién los hizo. Pero ellos sienten esa satisfacción de decir, hubo alguien que reconoció que dejé 30 años de mi vida en una línea de producción y que hoy de pie nos aplauden y nos dicen las enseñanzas, porque lo hacemos padrísimo. Los colaboradores que están alrededor de ellos nos hacen videos y nos dicen, es que yo aprendí de Juanito cómo se ponía esto, y dejan enseñanzas. Al final son los grandes maestros que durante tantos años han hecho grandes fábricas. Que eso me parece que cambia un poco esta idea de vieja que tenemos, que al trabajador se nos pide que nos pongamos la camiseta. Exacto, te pones la camiseta, pero luego cuando te vas ya no sabes ni de qué camiseta eras. Creo que esa es la parte de donde la planta te dice, es que nos morimos juntos en la raya. Pues sí, pero entonces también reconoce lo que yo hago. Yo se los he dicho, ¿cuántos de aquí no están trabajando en la línea de producción, pero están pensando en el ratón vaquero que está bailando su nieto? Y eso no tiene costo porque el tiempo no regresa y esos son costos altísimos que ningún bono lo va a pagar. Entonces, por lo menos darles esa importancia de decir, oye, hoy no te vas y entonces borramos un número de nómina. No, hoy se va Juan Pérez que estaba en el área fulana de tal que le entregó la vida así. Darle un reconocimiento a la biografía y a todo lo que dejó en esa línea de producción porque las grandes plantas no pueden ser de primera si no tienen gente de primera. Eso es una realidad. Y cuando el trabajador le va bien, a México, al Estado, a las familias, se les tiene que ir bien. Y eso es lo que tenemos que entender los que nos decimos ser líderes sindicales como tal. ¿Cómo podría contribuir la Iglesia a esto que nos plantea Berenice, que es el salario emocional? Uy, pues ese es uno de los grandes retos, ¿no? El cómo procurar el bien espiritual de nuestros feligreses que están trabajando, porque que están en una empresa. ¿No? La instalación, por ejemplo, de estos nichos, claro. El acompañamiento en las celebraciones religiosas dentro de el ir a bendecir una planta. Sí, y luego, por ejemplo, también el propiciar esos espacios donde ellos puedan asistir a eventos
de esta índole espiritual, familiares muy importantes, ¿no? Ahorita la licenciada mencionaba, ¿no? El nacimiento de los hijos, pues para nosotros es el bautismo, el nacimiento a la iglesia, la primera comunión, que nosotros mañana tenemos esa celebración en nuestra parroquia, y pues se presentan problemas de que es que mi esposo está trabajando, no puede venir, es que el abuelito está ocupado haciendo no sé qué. Entonces ahí pues sería de alguna manera propiciar los espacios para que la gente pudiera acceder a estos eventos muy importantes dentro de la vida espiritual. Ha habido intentos a lo largo de la historia también de algunas congregaciones, sobre todo religiosos, ¿verdad?, de entrar a esos espacios, repito, no a trabajar, no a invadir espacios que no nos tocan, que son propios de los laicos, pero sí de ofrecer a lo mejor un momento de acompañamiento espiritual. También interesante, ¿no? La visita, el agua bendita es un sacramental que a la gente le encanta y le gusta, y el que les caigan unas gotitas, sienten que Dios los toca. Claro. Sí, entonces es bien interesante. A un retiro voluntario, Padre. Mira, ahorita que ya andamos encarrerados, pues valdría mucho la pena. Vamos a tener uno en agosto, y ahorita al final nos ponemos de acuerdo. Creo que valdría la pena darle también, sumar ese extra, donde no solamente se les aplaude, les llevamos mariachi, les damos de desayunar y reconocemos tanto que dejaron la línea, sino también ahora que cambian de rol, ahora que se van a regresar a su casa, muchos me dicen, vamos a regresar a ser novios, mi mujer y yo, porque tenía mucho que no vamos al cine, voy a regresar a mi casa, no sé qué voy a hacer tanto tiempo en mi casa, y hay anécdotas como el que se levantó, se puso el uniforme, y cuando se sube al coche, la mujer sale corriendo y le dijo, ya no trabajas, a ver, regrésate, ¿no? Estaban tan mecanizados que decían, regrésate. Y valió la pena sumarlo, Padre, lo vamos a invitar a uno de los retiros. Se podría agregar la bendición, ¿no? Y también, ese es un reto bien interesante, lo que ahorita comenta la licenciada. A mí me ha tocado atender varios casos, repito, mi parroquia es en gran porcentaje obrera, y entonces el día que se retira el esposo de trabajar o la esposa, entra en una crisis tremenda. Hay unos que no tienen un plan ni un proyecto, entonces no saben de qué platicar, porque se acostumbraron a que por años él se iba a trabajar, o ella también se iba a trabajar, o hacía cada quien sus actividades, y pues el tiempo que tenían de convivir platicaban, se llevaban muy bien, pero cuando ya tienen todo el tiempo del mundo, yo quisiera escuchar estos testimonios, ¿no? De que vamos a volver a ser novios, vamos a ir a dar la vuelta al parque, vamos a ir al cine. La gran mayoría no tiene esos proyectos. Claro. Entonces también ese es parte del acompañamiento que a nosotros nos toca dar, porque a mí me toca escucharlo. Ahí está una colaboración que pueden hacer. Sí, y en muchas ocasiones me ha tocado escucharlo ya en esta parroquia, que llevo 3 años, así de gente que entra en crisis. Lo mismo pasa con los que se ven en Estados Unidos, ¿verdad? Y con los hijos, Padre. Hay quienes también me dicen, Vere, llévate a mi papá. No sabemos qué hacer con él en la casa todo el día. Sí, no lo aguantamos. Y como estaban trabajando con tanta presión, y estaban acostumbrados a trabajar a velocidades enormes y todo, y de repente ya estar en casa y tener más de media hora para comer. Papá, tranquilo, ahorita vamos a ir comiendo poco a poco, pero comen rápido, porque es como sacar a un oso de la cueva. Y de repente que le dé la luz de frente y decir, me baño y me desocupo. Claro. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, sí, los de Estados Unidos igual la viven. Van y cuando regresan dicen. Cuando dicen a la esposa, ¿sabes que yo me voy a quedar? ¿Qué haces? Y la esposa nada más pela los ojos, porque estaban acostumbradas a que venía un mes, para aquellos que tienen sus papeles, venía un mes y en ese mes eran felices. Pero cuando yo le dije, yo me voy a quedar, es una crisis tremenda. Claro. Y Padre, ya sé que trabaja en una parroquia eminentemente obrera. ¿Qué podría hacer la iglesia para llevar la importancia del salario emocional con los empresarios? Antes trabajé en otra parroquia donde teníamos de todo. Empresarios, obreros, una parroquia muy rica, la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Loma Bonita. Y yo vi un ambiente muy, muy agradable. Entonces, con los obreros tenía como que más cercanía, más contacto, porque en esa parroquia en concreto es gente de mucha fe. Entonces era gente que iba a misa constantemente, donde, repito, la homilía es un momento muy importante para transmitir los valores cristianos y humanos. Y había otros momentos de actividades propias de la parroquia donde yo convivía con ellos y sacaban inquietudes.
sí sacaban muchas inquietudes. Oye, padre, ¿cómo le hacemos en este caso? Tengo esta situación en mi negocio, en mi trabajo, y preguntaban, y había mucho interés. Y aquí en Aguascalientes, yo considero por la experiencia que yo he tenido, que en el ambiente empresarial estamos muy favorecidos en cuestión de iglesia, porque nuestros empresarios, la gran mayoría de ellos son personas de fe y que escuchan a la iglesia. Muchos de ellos leen los documentos de la iglesia, muchos de ellos escuchan la voz del Papa, están atentos a lo que el obispo pide, están atentos a lo que en sus parroquias se les pide de colaboración también. O sea, tenemos un ambiente en el ámbito empresarial propio de aquí de Aguascalientes, muy favorable, creo yo. Gracias, Berenice. Regresemos a los retos. Ya es obligatoria la democracia sindical. Gracias a Dios. Sigue, ¿es real los trabajos? ¿Cómo se vive en el piso de la fábrica? Sí, sí se vive, y creo que yo insisto, ese es el reto más grande, más fuerte, pero el que a mí me alimenta muchísimo más. El hecho de que el colaborador tenga y asuma con la reforma laboral lo que se da en el sentido de decidir quiénes son sus representantes sindicales, eso nos pone a trabajar a todos, y sí se da. Hoy por hoy lo hemos vivido. Tampoco es un mecanismo de chantaje, porque creo que también se tiene que cuidar ese punto, y ahí es donde entra el trabajo de los dirigentes como tal. No podemos nosotros someter a las empresas solamente porque en el voto tenemos la facultad de decir no estoy de acuerdo con el contrato colectivo. Y nos la podemos llevar diciendo no, no, no y no. Pero las satisfacciones nunca se van a llegar, nunca. Entonces tenemos que sentarnos en decir, necesitamos tener una empresa que tenga una continuidad y que garantice el trabajo por muchos años más. Y la democracia sindical eso es lo que hace. Hoy Aguascalientes se tiene que sentir súper orgulloso. Somos el primer estado a nivel Latinoamérica que determinó de la planta más importante manufacturera del estado de manera democrática, libre, directa y secreta por medio de un voto quién quiere que los dirija. Creo que esa parte, Aguascalientes somos punta de lanza en muchas cosas. Y hoy se puede sentir súper orgulloso el Estado de decir, se mantuvo y se respetó la voluntad de los colaboradores. Ya si pasado el tiempo los liderazgos se desgastan, no les gustan, llegan nuevas cosas porque todos los días están cambiando, todos los días estamos evolucionando, pues tendremos que respetarlo y se tendrá que seguir respetando el tema de la democracia sindical, de la libertad sindical. Ahorita acabamos, en todas las plantas tenemos elecciones de delegados. Y acabamos de vivir una donde por un voto ganó una planilla. Entonces, como en el fútbol, un gol es la diferencia, ¿no? Y sí, padre, acuérdense, ahorita andamos muy con el y sí. Entonces, la verdad es que eso es lo que nosotros hacemos. No imponemos líderes sindicales. Los colaboradores que están en la línea tienen derecho a elegir y ser electos. Creo que esa es la parte de que le damos vida al sindicato. A mí me gusta trabajar con los delegados que la gente quiere que sean sus representantes. ¿Por qué? Porque al final también se vuelven una garantía. Aquel líder que no tiene ascendencia con el colaborador no puede enfrentar ningún reto complicado, ¿no? Entonces, si yo soy afín a mis colaboradores, entonces puedo sentarme con ellos y explicarles qué está pasando en la planta. A ver, muchachos, en este momento, que si los aranceles, que si los paros carreteros, que si todo, necesitamos venir a trabajar mañana. Pero si no tengo yo esa ascendencia moral con el colaborador y no me quieren en su planta, ni me van a escuchar. Esa es la parte donde también el empresario tiene que saber que no hay que tener sindicato por tenerlo. Hay que tener un sindicato que tiene ascendencia con el colaborador porque él es tu vínculo, él es tu puente de comunicación directa con el trabajador. Es que justo preguntaba cómo se vivía a nivel de piso, porque por la cultura corporativista de muchos años, décadas del PRI, se veía a las confederaciones, a los sindicatos, como un arreglo entre las cúpulas. No se consideraba al trabajador, ¿no? Entonces era el líder sindical charro que con la gobernadora o con el presidente o con quien fuera, negociar, y no se veían las necesidades del obrero. Eso vino a reformar lo que pasó cuando se modifica la Ley Federal del Trabajo, porque antes los acuerdos o las modificaciones al contrato era entre empresario y líder sindical. Hoy no. Hoy nos podemos poner de acuerdo nosotros dos, pero si en el momento que mandamos a consulta las modificaciones en el contrato el trabajador dice no, nos obligan a regresar a tener una negociación. Entonces, esa es la parte donde yo celebro muchísimo que hayan hecho esto, porque muchos trabajadores dicen,
Yo no sabía ni siquiera que tenía contrato colectivo. Yo no sabía ni a qué tenía derecho. A mí me corrieron ver y yo no sabía que tenía que recibir esto, esto y esto. O en teoría tenía que estar recibiendo esta cantidad y me tenían un bono, pero nunca lo supe. Entonces, hoy no podemos hacer una negociación en lo oscurito. No hay manera de que nosotros nos podamos poner de acuerdo, porque si nosotros decimos que les vamos a dar gorras y los trabajadores quieren zapatos, viene el Centro Federal, les entrega una boleta y la pregunta es textual. ¿Estás de acuerdo con las modificaciones a tu contrato colectivo? Y les dan dos opciones, sí y no. Y si el colaborador dice no, el Centro Federal te dice tu negociación no es válida para la base trabajadora. Señora, regrésese a trabajar, convoque a su comisión para volver a revisar y escuche a la base. Cuando nos regresan o cuando sucede eso, otra vez llega el Centro Federal y les pregunta, ¿estás de acuerdo con las modificaciones? Y hasta que se valide con el 50% más uno, es como se puede modificar el contrato. Eso es algo que no se veía, eso es algo que se tiene que celebrar. Y eso es algo que la gente tiene que saber, que le tienen que perder el miedo a de verdad levantar la mano de manera ordenada y de decir, yo sí quiero participar en una comisión revisora porque sé lo que se necesita acá adentro. Yo muchas veces les digo, muchachos, es que yo no sé si pedir zapatos o no, porque yo uso los zapatos de seguridad solo cuando entro a la línea, pero ustedes lo usan diario. Los que lo pueden saber son ustedes. Si me dicen que el comedor no les gusta, pues yo comeré una vez al mes en el comedor, pero ustedes comen diario. El transporte de personal lo usan ustedes. ¿Quiénes son los que saben que tenemos que negociar? No soy dueña de la verdad, padre. Lo único que sí tengo es el conocimiento jurídico para saber decirles que sí y que no, cuándo sí y cuándo no. Es una orientación, porque lo que tenemos que hacer los sindicatos es escuchar a los trabajadores, si no, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué otras características tiene? Porque además ya dejamos de discutir si es entre las cúpulas. ¿Cómo convences, ya tuviste la experiencia, a un trabajador de pasarse de su antiguo sindicato a CATEM? Pues mira, nos la pusieron tan fácil porque los trataron tan mal durante tantos años, que la realidad es que cuando lo que se les ofrece es transparencia, en el sentido de decir, tu voz va a ser escuchada, no piden más. La realidad ¿Y qué le vas a ofrecer en el siguiente? El puro trabajo diario. El sindicalismo no se puede dar un curso, ni puedes decir, es que yo te voy a mejorar, es que tú... No, porque todos los días sale algo totalmente distinto. La leycilla que se tiene que empezar a aplicar, las modificaciones a los días de vacaciones, el aumento salarial, lo que se viene en la reducción de jornadas laborales, todo eso conlleva muchísimo trabajo. El hecho de que se vaya a reducir una jornada laboral, yo tengo que garantizar que no les falte nada en el comedor, que el transporte llegue a tiempo, que el servicio de limpieza sea el adecuado. Todos los días sale algo nuevo. No podemos decir que tenemos un ideal y llegar, no, ya mi contrato colectivo ya tiene 10 cláusulas y hasta aquí me voy a quedar. No, las necesidades, la canasta básica, las inflaciones, todos los días y cada año cambian. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a ofrecer? Representación de ellos. Que sigan siendo escuchados, que nosotros tengamos reuniones con los líderes y que les digamos, bueno, y en esta ocasión, ¿qué necesitamos? Pedir por pedir. Va a ser una locura. Si yo les digo en ese momento que tenemos que bajar las manos y no seguir produciendo, seguramente el capricho que tenemos no nos lo van a cumplir. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo vemos en muchas partes del mundo. Están colapsadas muchas economías. ¿Qué sucede en el sector automotriz? Lo vimos que donde desgraciadamente aquí en México pasó lo que nunca pudimos haber imaginado, que cerrara la primer planta más emblemática de Nissan en México, que fue la de Civac Morelos. Y nos trajimos la producción a Aguascalientes y eso es algo para celebrar, pero lo que no celebramos es la pérdida de más de 3,000 empleos en otro estado, porque al final seguimos siendo México. Entonces no podemos nosotros hacer una fiesta donde el origen es una desgracia como tal, porque cuántas familias se quedaron sin empleos en Morelos. Pero tenemos que cambiar y tenemos que evolucionar, tenemos que estar atentos y tenemos que ser sobre todo muy conscientes. Así como le pasó a Civac Morelos, no sabemos cómo se mueve todo el tema a nivel mundial, que hoy en Aguascalientes ya cerró la planta de Compass, ya cerró también en Coahuila la planta de General Motors, y que yo lo que les digo es, no se cierra o no se pierden 1,000 o 2,000 empleos, se pierden más, porque hasta la señora de los tamales que está afuera dejó de venderle al colaborador que llegó ahí. Es una economía tan circular, tan grande, que de verdad aporta en muchos sectores, hasta el más chiquitito. De verdad, la señora que vende tamales se quedó sin empleo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, y por eso es que tenemos que trabajar en conjunto con las empresas.
No tenemos que ser ese tipo de sindicatos donde no, y decimos y vamos a parar y entonces si somos más fuertes. Sí, pero va a ser mucho más fácil irse a otro estado o irse a otro lugar donde tengan mayor nivel de negociación. Justo acaba de pasar por un momento, yo creo que fue muy difícil y que fue bien solventado con el reparto de utilidades, ¿no? Los trabajadores no pueden entender que no haya tenido utilidades una empresa de la magnitud y lo que ven en la calle y cómo lo resolviste, cómo se vivió, es de, ¿y por qué pusieron un foro de las estrellas? ¿Cómo es que si no gana, le invierten dinero bueno que era para nosotros o para la empresa Sí. a algo que es para los demás? Claro. A ver, qué bueno que tocan ese tema. Siempre he dicho que al toro por los cuernos. Los sindicatos no pelean utilidades porque no es algo que fiscalmente uno tenga que empezar a decir, oye, ¿qué factura metiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no? El Foro de las Estrellas fue este año. El año pasado fue Mazda. O sea, a lo mejor si alguien pudo haber tenido una repercusión, pues pudieron haber sido los trabajadores de Mazda. Nissan no tuvo una repercusión este año por el Foro de las Estrellas. Y también necesitamos entender algo que es cierto. Y no significa que yo esté del lado de la empresa y esté en contra de los trabajadores, porque no se puede dar esa balanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mi obligación, desde un punto responsable, es garantizar la continuidad de los empleos. Yo les aseguro que en la planta de CIVAC les diré, no me des un peso de utilidades, pero no te lleves la fuente de empleo. Ahora, tenemos un contrato bastante sólido, tenemos 25 días de garantía para que cuando la empresa no reporte utilidades, tú tengas un ingreso de 25 días. Hay plantas que reportaban utilidades y que fue mucho menos de lo que recibió el trabajador de Nissan con esos 25 días. ¿Cuál es mi obligación? En la siguiente revisión, hacer mucho más robusta esa cláusula, ¿no? Porque también en México tenemos la primera cláusula que tiene un máximo de ley. El trabajador ya no va a poder recibir más de 90 días. Así sea una planta que desborde utilidades, no te va a entregar más de 90. La ley no dice que tendrá que entregarte 90, no. La ley te dice que podrás recibir máximo 90 días. Y si llegan años de bonanzas, y si llegan años donde el trabajador puede recibir 200 días, te va a decir la ley, no, solo te puedo depositar 90, ¿no? Entonces, creo que tienen que entender también los colaboradores porque lo vivieron. El generar una línea de producción, el traerte 2 modelos nuevos en 6 meses, tiene un costo altísimo. ¿Qué es lo que hacemos? Hoy tenemos más de 1,800 trabajos nuevos, que seguramente el próximo año recibirán utilidades o empezarán a tener algo de un tipo de beneficio. Pero qué bueno que por lo menos se quedó la producción de CIVAC en México y que se quedó aquí en Aguascalientes, porque se lo pudieron haber llevado a Brasil, se lo pudieron haber regresado a Japón, se lo pudieron llevar a muchos lados. ¿Y qué es lo que nos pudiera dar eso? Pues una posibilidad de que sucediera lo mismo con la planta de A2, que sucediera lo mismo con la planta de Powertrain, porque nadie estamos exentos, ¿eh? Y los dichos es de que si ves las barbas del vecino afeitada, hay que ponerlas de nosotros a remojar. ¿Qué necesitamos? Ser ese puente con la empresa, decirle, oye, a ver, voltea a vernos Aguascalientes. Somos una planta que tenemos mano de obra calificada, que tenemos trabajadores donde la verdad es que sí somos el estado de la gente buena, sí somos la gente que se compromete y que saca vehículos de calidad, voltéanos a ver. Pero tenemos que entender que a nivel global, Nissan cerró 11 centros de producción. ¿Qué significa cerrar una planta, padre? Que lo que yo tenía pensado pagar durante un año, o 2, o 3, en un salario que es semana con semana, me lo iban a retribuir con trabajo. Hoy no solamente tengo que liquidar, tengo que dejar de producir y entonces cada liquidación es pérdida. Y es una pérdida a nivel corporativo, donde cerrar 11 centros con liquidaciones, con gente en CIVAC que tenía 20, 30 años, no son liquidaciones ni de 100 ni de 200 pesos. Son golpes directos a la planta que lo que hace es no va a repercutir en Aguascalientes, al contrario, vamos a aumentar nuestra plantilla de trabajadores con un contrato muy fuerte, con un contrato que desde que entra un colaborador, el primer año ya tiene 40.5 días del aguinaldo, cuando la ley te marca 15. Que tenemos un contrato que el colaborador tiene que recibir el 25% como marca la ley de su prima vacacional. Su contrato desde que entra va a cobrar el 600%. Pero también eso ha cambiado la cultura del trabajador, ¿no? Porque creo que ya es momento, con esto de la entrada de la democracia sindical, creo que es momento de que el obrero deje de ver como su enemigo al empresario. Y en este caso de reparto de utilidades, ustedes hicieron lo que tenían que hacer con el trabajador
pero también defendieron al empresario de decir, oye, están cerrando, si es cierto, el mercado chino está... Ese es otro tema. A ver, sí, claro, porque me dicen, Bere, ¿cómo es posible que la marca número 1 de venta en México no tenga utilidades? Yo se los explico muy fácil. Sí, sigue siendo la marca número 1 Nissan en ventas, pero antes de que entraran todos los modelos chinos, vendíamos 100 vehículos. Hoy vendemos 70. No dejamos de ser los número 1, padre. Pero los otros 30 ya se diseminaron en todas las demás marcas. Al final son pérdidas para la empresa porque dice, ya no tengo que producir 100, tengo que producir 70 porque ya otros 30 ya se dividieron en todas las demás marcas que están allá. No nos han alcanzado a vender ese número, pero ya no es lo mismo. Es la señora de las gorditas que era ama y señora en su esquina, y donde se le ponga uno de tacos de colores enfrente, la señora va a seguir vendiendo, pero donde se me antoje a mi hijo el taquito de color, ya no me compro la gordita, la de acá. Es exactamente el mismo ejemplo donde la señora sigue siendo la reina de la esquina, pero ya vende menos. Entonces es igualito en el sector automotriz. No hay un falso, perdón padre, pero no hay una falsa idea de un boom industrial que no le está tocando al sector automotriz. Sí hay muchos booms y hay muchos temas. El tema de la inteligencia artificial, el tema de la mecatrónica, el tema del nearshoring, todos esos, claro que pegan. Y por supuesto que tenemos que estar al día. Ahorita tenemos que subirnos al tema híbrido. Tenemos que subirnos a las satisfacciones de los jóvenes. Es increíble cómo de verdad uno va a una agencia y ya te dicen, llévate una camioneta y a mitad de precio te llevas un carro chiquito. Pues los jóvenes ya no quieren las marcas que tienen solidez en México. Dicen, no, a ver, si me das a escoger entre un coche que te va a durar 20 años, porque somos marcas que verdaderamente garantizan la durabilidad y la garantía de un vehículo de calidad. No, ellos se quieren subir a un carro que parezca un cohete espacial. Y así le suene o no le suene, se reinicie o no se reinicie, las nuevas generaciones ya no ven ese tipo de cosas. Desgraciadamente las redes sociales nos tienen que hacer de una satisfacción inmediata. Y si el coche que yo traigo lo comparo con el que trae el vecino, no, es que el de las puertas ya se abren así, ¿no? Dice, sí, pero las bujías, pero el mantenimiento, pero ya no lo ven, padre, Sí. ¿no? Lo vemos en celulares, lo vemos en muchas cosas, ¿no? Claro que le está afectando a la industria automotriz. Y súmele todavía los retos de las... Bueno, yo hay coches que digo, ¿qué marca será esa? Yo no sé, ya ni le encuentro el nombrecito, pero qué bonito se ven. La verdad es que uno los ve y dice, ay, mira, yo traigo uno de esos. Pero el costo que pagas y lo que no están pensando los jóvenes es dónde voy a encontrar las refacciones, dónde le voy a dar mantenimiento. Porque la generación de ahora ya no sabe ni checar el aceite. Uh-huh. Si yo le digo, oye, esa es la realidad. O sea, yo tengo un hijo de 20 años donde le digo, ¿revisaste el agua y el aceite? ¿Dónde? Y se mete al volante y le quiere picar desde ahí. Abre el cofre. Desde ahí es donde se revisa, ¿no? Y tienes que sacar la bayoneta y ya no lo saben hacer, padre. Desgraciadamente ya es tanta... Porque tampoco es su culpa, ¿eh? Nacieron en una era tecnológica, sí, donde ellos todo lo ven desde un teléfono, desde un aparatito, donde... Pues así es. ¿Sí? Cuando a mí me llevan a bendecir coches, yo siempre les pido que abran puertas, cajuela, claro, cofre. Y el cofre les da un trabajo abrirlo, porque no saben claro dónde está el botón o la palanca que abre el cofre. Estamos llegando al final del programa. Al padre Jorge Humberto le pediría cómo vivir un mensaje final, cómo vivir el trabajo como vocación y no solo como método de supervivencia, cómo estrechar un mensaje para la comunidad trabajadora que pueda ver el programa, cómo vivir este momento con la representación sindical y que le ayude a tener mayor tiempo de convivencia con la familia. Yo creo que este es un punto multifactorial, ¿verdad? Decía hace rato la licenciada, entonces cada quien tiene que aportar lo que le corresponde. En el caso de nosotros como jerarquía, iluminar, acompañar, escuchar a nuestra gente para que también ellos sean conscientes de lo que se merecen como personas, como trabajadores, y que perciban el trabajo como ese punto o ese ambiente donde también se pueden santificar, ¿sí? Haciendo las cosas bien, con honestidad, con calidad, que eso es muy importante, y también en esto motivando a nuestros empresarios, ¿verdad?, que propicien ambientes favorables con esa mentalidad de que tengo contento y tengo bien a mi trabajador, me va a rendir mejor, ¿sí? Y que los sindicatos sean realmente eso, una representación, una mediación también entre trabajadores y empresarios con todos estos valores que ya la licenciada nos ha dicho.
que a fin de cuentas es la base del sindicalismo de inspiración cristiana, como se propusieron en un primer momento y que después se perdieron porque los ahogaron. Tenemos muchos ejemplos al inicios del siglo XX aquí en México de sindicatos de inspiración católica y cristiana, pero que viene Revolución Mexicana y viene Guerra Cristera y apagan esos intentos y se ahogan. Y algunos sobrevivieron. Aquí en Aguascalientes tenemos el ejemplo de los trabajadores guadalupanos que vienen desde aquel momento, ¿no? Y que han de alguna manera sobrevivido, pero que pues quedaron ahogados, pero que estamos viendo un renacer, ¿no? De este tipo de sindicalismo y que es muy importante. Entonces, que todos aporten lo que les corresponde para que las cosas se den de manera adecuada. Gracias, padre. Y tiene el compromiso en agosto acompañar a tenemos un retiro ahí para que venga después al algoritmo de la fe y nos cuente. Berenice, se nos quedaron muchísimos temas en la quinta. Muchas felicidades por la representación que llevas. Un mensaje final para los obreros a los que representas, para los empresarios, ¿qué les pedirías para la comunidad católica que ve el algoritmo de la fe? Pues de entrada, muchas gracias. Creo que es de bien nacido siempre ser agradecido y agradecer siempre la voluntad de los trabajadores al regalarnos un voto de confianza, al regalarnos esa potestad de poder representarlos ante los empresarios. De entrada, muchas gracias, que sepan que estamos siempre hombro con hombro, que pierdan el miedo a aquellos que no se han decidido a levantar la voz, a decir lo que sucede en sus plantas, que no reciban menos de lo que por lo menos dignamente se merecen, que sepan que hoy su voz tiene que ser escuchada sin represalias, que ya no existe esa antigua Roma donde aquel que hablaba lo castigaban en la plaza pública y para que sirviera para ejemplo de todos los demás. No, eso ya nos tocó vivirlo a nosotros y ni nos crucificaron, ni nos ahorcaron, ni nada. Hoy tenemos en Aguascalientes un sindicalismo moderno, un sindicalismo real, que se acerquen a nosotros. Nosotros no nos metemos en empresas donde queremos reventar la paz interna, eso se lo digo a los empresarios. Yo siempre les he dicho que yo no voy a fiestas donde no me inviten, pero siempre vamos a escuchar al trabajador, siempre vamos a escucharlo, vamos a guiarlo sobre el tema que vaya conforme a la ley, porque tampoco nos vamos a meter en una dinámica de decir que sí porque sí, si no es algo que les corresponda, y que sepan que en CATEM siempre van a tener una persona que les puede escuchar, que yo estoy atenta 24/7, que los únicos que pagan la factura más alta son mis hijos, pero a mí me encanta. Creo que esto es de convicción, esto es verdaderamente de hacerlo desde corazón, de decir, de alguna manera vamos a trascender, y si lo que vamos a hacer es dejarles claro que si pierden el miedo pueden ser escuchados y puede cambiar su calidad de vida, aquí estamos. Muchísimas gracias, Berenice Ruiz Sánchez, gracias. Secretaria General de CATEM en Aguascalientes. Gracias a la Diócesis de Aguascalientes por el espacio, pero sobre todo gracias a usted que nos sigue en estas emisiones por el canal del Algoritmo de la Fe. Suscríbase, comente, aquí estamos. Yo soy Heriberto Aldán, muchísimas gracias. Gracias.